El día de hoy, en El Varón de las Historias, el beso de la muerte. La historia que veremos hoy en El Varón de las Historias es una historia que pasó en la época de los 90. Es una historia que sucedió en un pueblito llamado La Luz, del estado de Coahuila. Un pueblito muy particular por la gran cantidad de historias y de leyendas que se cuentan en él. Un pueblito también muy particular por la gran cantidad de construcciones antiguas abandonadas, algunas en ruinas, que podemos encontrar dentro de este pueblo. De entre todas estas construcciones, hay una muy particular, hay una que sobresale, hay una que cuando llegas al pueblo es inevitable voltear a verla. Una construcción que se le conoce como la Casa Grande, ya que en sus comienzos fue la casa en donde vivieron los patrones hacendados del pueblo, aquellos que un día llegaron y fundaron el pueblo, aquellos que tenían posesión sobre todas las tierras de aquel lugar. Esta casa en sus comienzos fue hecha por ellos como una casa de campo, una casa en donde ellos podían venir los fines de semana, disfrutar de una casa agradable, de una casa con olor a campo. Pero al pasar de los años los patrones se van, la casa queda sola y pasa a ser posesión de los ejidatarios. Con el paso de los años, la Casa Grande se utilizó de diferentes maneras, de diferentes formas. La Casa Grande fue utilizada en su momento como escuela. La Casa Grande fue utilizada en su momento como iglesia. Pero si una forma de utilizar la Casa Grande sobresalió a través de los años, fue que se utilizó como casa para todas aquellas personas que en el pueblo, por una u otra circunstancia, se quedaban sin hogar. Cuando se miraban sin un lugar donde vivir, cuando se miraban sin un lugar donde meter a su familia, entonces pedían la Casa Grande para poder vivir ahí por un tiempo, ya sea que comprasen otra casa o ya sea que se fueran a otro pueblo. Pero mientras eso sucedía, la Casa Grande era utilizada por muchas personas a través de los años para poder vivir en ella. Y la Casa Grande tiene muchas historias, y la Casa Grande tiene muchísimas leyendas, y de una de ellas es de la que quiero hablar el día de hoy. En la época de los 90, al pueblo llega una familia, la cual llamaremos como la familia Rodríguez. El señor Rodríguez era oriundo de La Luz, mas sin embargo por muchos años se había ido. Cuando decide regresar en los 90, regresó ya con una familia, con su esposa y con 2 hijas pequeñas. Cuando llega al pueblo, se encontró con la situación que muchas personas tenían o tuvieron en cierto momento. No tenía casa, pero tenía familia y tenía que buscar un lugar donde vivir. Es ahí donde recuerda que muchas personas habían pedido la Casa Grande para vivir. Y él toma la decisión de ir con el comisariado y pedirle la oportunidad de quedarse en la Casa Grande por un tiempo. Él simple y sencillamente dijo: me gustaría que me prestaran la casa, ya sea mientras compro una casa, compro un terreno y construyo un jacal, o simple y sencillamente, si no funciona que estemos aquí, irnos del pueblo. El comisariado, como muchas otras veces, accedió y le dio las llaves del candado principal de la Casa Grande. Cuando la familia Rodríguez llega a la Casa Grande, abre las puertas principales. Empiezan a tomar la decisión de qué cuarto van a habitar y de qué zona de la casa van a procurar andar, ya que esta casa era demasiado grande y para una familia de 4 no era necesario habitar toda la casa. Equipan un cuarto, equipan una cocina para poder hacer de comer y todo iba bien, todo iba normal. Aunque la Casa Grande estaba llena de historias, estaba llena de leyendas, y aunque muchas personas al entrar a la Casa Grande, aunque fuese de día, podían sentir presencias
y podían sentir como si alguien los estuviera observando. La familia Rodríguez no sentía nada. Todo iba bien, todo estaba normal. El único problema de la familia Rodríguez era el exceso de bebida que tenía el señor Rodríguez. No había un fin de semana que el señor Rodríguez no saliera con sus amigos y tomara, se gastase todo el dinero y al otro día llegara desfalcado, a veces todavía borracho, a dormir toda la tarde. Y eso a la señora Rodríguez le molestaba, le incomodaba. Un sábado, el señor Rodríguez toma la decisión de salir con sus amigos nuevamente. Él ya no llegó hasta otro día, y cuando llega a la casa grande, se da cuenta de que su familia ya no está. Su esposa se había ido. Y como su esposa era de un pueblo cercano, su esposa se fue con sus papás. El señor Rodríguez va y habla con su esposa. Y su esposa le dice que está cansada, que ya no quiere aguantarle más, que quiere una vida diferente y que cuando menos por un tiempo no iba a volver con él, ni ella ni sus hijas. El señor Rodríguez regresa a la luz. Entra a la casa grande pensativo. Los días pasan y todo iba normal. El señor Rodríguez vivía tranquilo en la casa grande hasta que llegó el siguiente fin de semana. Día sábado, el señor Rodríguez toma la decisión de salir nuevamente con sus amigos. Regresa a la casa grande por ahí de las 2 o 3 de la mañana. Abre la puerta principal, cierra con llave, se encamina hasta su cuarto, entra a su habitación, cierra la puerta con llave y después de un rato empieza a vivir una experiencia que no se explicaba. Él mira cómo entra a su cuarto una mujer vestida de blanco, con un velo en la cara. Él entre su borrachera no se explicaba si era un sueño, si era una alucinación o si realmente alguien había entrado a su cuarto. Pero en su delirio de borracho, él pensaba que cómo una mujer pudo haber entrado a la casa cuando él había cerrado las 2 puertas con llave y cuando la puerta de su habitación ni siquiera estaba abierta. La mujer empieza a caminar hasta la cabecera de su cama. Cuando llega a la cabecera de su cama, se sienta en un lado de él. Él impactado, sin poderse mover, poco a poco va viendo cómo aquella mujer acerca su rostro hacia él. Y cuando está a una distancia ya muy cercana, corre el velo de su cara, le da un beso y cuando despega su rostro del de él, se da cuenta de que solamente era una cara esquelética. Era una calavera. Aquella mujer pone el velo en su rostro y de repente camina hacia la puerta nuevamente hasta que se desaparece. El señor Rodríguez ya no supo de él hasta otro día. Cuando el señor Rodríguez despierta, no se explica si lo que vivió fue cierto, si lo que vivió fue un sueño, pero era algo que realmente lo tenía inquieto y sobre todo lo asustó. No se volvió a quedar dentro de la casa grande todos los días que siguieron. El señor Rodríguez prefería quedarse a la entrada de la casa, en los pilares principales y ahí dormir, porque aquello realmente lo había impactado, porque aquello realmente lo había inquietado. Contó a sus amigos esta historia y los amigos no daban respuesta, qué es lo que había pasado, ya que la casa grande realmente tenía muchas historias y muchas leyendas. No sabían si en verdad había sido una aparición o si simple y sencillamente el estado de borrachera que traía el señor lo había hecho mirar algo que no era cierto. Pero lo que era muy real es que el señor Rodríguez no estaba tranquilo, que el señor Rodríguez estaba inquieto.
Pasan los días de la semana y cuando llega el siguiente sábado, como siempre, los amigos llegaron y el señor Rodríguez toma la decisión de salir nuevamente con ellos. Salen, toman sus copas, pero cuando ya regresaban al pueblo, algo sucedió. Tal vez el alcohol, tal vez el cansancio del trabajo de toda la semana, pero el conductor del carro en donde venían se quedó dormido y no pudo evitar que el carro en donde venían se desplomara desde arriba de un puente. Venían 4 ese día y de esos 4 solamente uno perdió la vida y era el señor Rodríguez. Cuando pasaron los días, los amigos empezaron a hacer memoria y recordaron aquella historia que les había contado el señor Rodríguez. Se quedaron fríos y empezaron a decir: tal vez la muerte lo visitó, tal vez la muerte fue a darle un beso, como anunciándole que pronto iba a venir por él. Desde ese entonces, a esta historia, muchos la han nombrado como el beso de la muerte. Yo no sé qué piensas tú acerca de esto. Yo no sé si te ha tocado vivir alguna experiencia como esta. Si te ha tocado vivir alguna experiencia como esta, me encantaría que en la caja de comentarios nos dijeras cómo fue tu experiencia. O si simple y sencillamente esta historia tú le hallas o le encuentras alguna explicación, también nos puedes dejar tu comentario de qué crees que realmente le sucedió al señor Rodríguez. Esta es una historia real. Esta es una historia cierta. Esta es una historia que sucedió en un pueblo llamado La Luz, del estado de Coahuila, hace ya más de 20 años. Si la historia te gustó, da un pulgar arriba, suscríbete al canal. Muchas gracias por tu atención y está atento para las historias que vamos a subir o vamos a estar subiendo después. Adiós y que estén bien. El varón de las historias.